La canción se llama En el principio, pero Nicodemo se va a oír bien. Bueno. Shalom a todos, Baruch Hashem, Shabbat, excelente inicio de semana. El Eterno llene de muchísimas bendiciones todo proyecto que ustedes estén comenzando o aquel que ya han iniciado desde hace varios días. Bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con un tema que es un poco incómodo para, bueno, en este caso pues podríamos decir que como no es de acceso al público el tema, podría ser incómodo, sí, para algunos que tal vez no están como aperturados para poder conocer ciertos enigmas, ciertos misterios que se encuentran descritos en los niveles más profundos de la Cábala. Miren, es importante que vayamos nosotros paso a paso, conociendo el origen de estos textos y que sepamos, ahora vamos a dar también un listado de las fuentes que se pueden consultar, pero es importante que nosotros sepamos en qué nivel la Kabbalah opera para llevarnos a que nosotros podamos de manera activa intervenir para poder sustraer las chispas de luz que podrían estar depositadas en vasijas corruptas. Este principio ya es muy conocido cuando leemos directamente en el Zohar que hay una serie de entidades que no terminaron de manifestarse porque se llevó a cabo el proceso de Shabbat o el proceso de descanso. Sin embargo, la Kabbalah en sus niveles más avanzados nos revela todavía
un conocimiento más profundo. Y para entender de mejor forma cómo es que se llegan a impregnar ciertos beneficios ante un impío, es necesario que comencemos hablando sobre una serie de preceptos, ceremonias, festividades que nosotros tenemos cada año. Una de las festividades más celebradas, se recordará, es Rosh Hashanah, que es el día del juicio. Y en Rosh Hashanah generalmente lo que nosotros hacemos es, además de la cena, el realizar una serie de actos durante 10 días que nos conectan de Rosh Hashanah hacia Yom Kippur. Porque en Rosh Hashanah nosotros queremos que se nos dé la oportunidad de ser juzgados con amor y misericordia. Tenemos 10 días para llegar a Yom Kippur y hacemos actos de bondad, todos los actos que conocemos, para que nuestro nombre sea sellado, sea inscrito en el libro de la vida. Y después, una semana después, viene una festividad que se conoce como Sukkot o la fiesta de las cabañas, donde es muy conocido acerca del descenso de algo que se define como Spishim, que son huéspedes. Mucha gente cuando realiza estas ceremonias y busca la bendición del Creador, generalmente, si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿y cómo se va a manifestar esa bendición? Las personas no saben que la secuencia de estas festividades desencadena o se cierra precisamente en Sukkot, porque lo que el Creador entrega en ese momento o lo que permite que se manifieste es una impregnación, se conoce como Iburim. Estas impregnaciones son intelectos que desarrollan nuevas habilidades y que revelan secretos que nosotros generalmente leemos en el árbol de la vida como la revelación del ángel Raziel. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad de comprender esto, sabemos que hay una modificación en nuestro comportamiento y comenzamos a manifestar nuevas habilidades, comenzamos a desarrollar una visión completamente diferente de enfrentar la vida, nuevas capacidades, personas que inclusive se llenan de energía físicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, en todas las áreas de la vida. Y la persona llegaría a pensar que ha desarrollado nuevas habilidades. Pero en Sukkot, cuando desciende Ushpishim, estos huéspedes, son aquellos que descienden directamente a nuestro intelecto y nos permiten, nuevamente, volvemos a mencionar, el crear nuevas formas para que podamos materializar en este mundo físico el resultado que se pidió en Rosh Hashanah. Pero, ¿qué sucede? Describe el Sefer de Raziel Amalach que el ángel de los secretos siempre se encuentra en los lugares más elevados, revelando secretos. Pero no siempre hay vasijas. Por eso estudiamos Kabbalah de forma inicial, porque queremos aprender a recibir. Kabbalah significa recepción. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay suficientes vasijas? Estas chispas quedan, vamos a llamarlo, retenidas por el Sitra Hará. El Sitra Hará es aquella emanación que roba precisamente estas bendiciones y las entrega al impío. Quedan ahí enclaustradas. Y entonces lo que enseña la Kabbalah es que se tienen que rescatar esas chispas de vida
para que puedan operar realmente desde el aspecto de la bondad. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros de que hay muchísimas chispas de luz que se están fugando? Miren, ¿usted alguna ocasión ha observado, seguramente sí, y si no directamente, tal vez a través de medios de comunicación, situaciones en donde usted dice, no es justo que estas personas yo no pretendo ser la salvadora de nadie, estén cometiendo ciertas acciones? Sobre todo personajes que pueden tener cargos en donde se convierten en figuras públicas. Entonces uno dice, bueno, es que no es justo que una persona impía esté dirigiendo la toma de decisiones de ciertas organizaciones o naciones, y lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? La Kabbalah enseña que hay mecanismos operativos que nosotros podemos crear y que están permitidos para que se puedan sustraer precisamente estas chispas que están colocadas en lugares no adecuados. Pero para que esto suceda, es necesario que nosotros sigamos ciertas reglas. Bien, ahora, estas reglas que vamos a comenzar a operar pueden llegar a generar a lo mejor un poquito de incertidumbre, porque hay una línea en donde se pasa de la Kabbalah Masid hacia la Kabbalah clipótica. Y entonces, ¿qué sucede? Los sabios describen, hay que tener mucho cuidado en las instrucciones que se van a desarrollar para evitar el efecto del rebote. Por eso, en estas prácticas también se tiene que comentar de qué manera es que nosotros nos protegemos. Bien. Entonces, para realizar este seder, nos describen los sabios, es necesario que se realice cuando la luna está menguando. Bien. Quien estudia Kabbalah Masid se recordará, oiga, pero la Kabbalah describe en sus niveles introductorios que el mejor momento para poder obtener resultados es desde la luna nueva hasta la luna llena. Cuando la luna comienza a menguar, no es lo más recomendable. Pero en esta práctica sí se utiliza porque de esta forma se puede controlar la emanación de la severidad que le corresponde directamente a uno de los ángeles muy conocido, que es Samael, y que usted sabe muy bien, está representado en el Esjaim, en el árbol de la vida, como Geburá. Y entonces, como se tiene que operar en martes, una parte se tiene que realizar este día, que va a ser el corte, el desprendimiento, el exponer a juicio al impío. Y en jueves se tiene que ya redireccionar la emanación que se retira al impío. Entonces son 2 días en los que usted va a tener que poner mucha atención e identificar en qué momento se generan las rupturas y en qué momento uno puede absorber esas emanaciones que volvemos a mencionar. Obviamente hay principios que es necesario tengamos presentes. Esta práctica se encuentra descrita en los tratados también de la Yenizá del Cairo, ¿bien? De la sinagoga Ben Ezra, de origen preluriánico. Bien, es importante mencionar esto para que sepamos de dónde surge toda esta enseñanza. Y hay extractos en donde vamos a citar fuentes de Arba de Moshe, de Sefer Arasí, de Sefer Rasil Amalach, también del Zohar, de textos recién traducidos, volvemos a mencionar, de la sinagoga de Ben Ezra, que operaron en su momento Rabí Akiva, Rabí Hanina, que son tanaítas, que forman a cabalistas
que no se encuentran hoy en la modernidad y que son muy pocos. Porque si tuviéramos que encontrar cabalistas que operan en ese nivel, tendríamos que hablar de Shalom Sharabi, tendríamos que hablar de Isaac Aduri. Inclusive es importante mencionar, ni Isaac Luria llegó a ese nivel. Recordemos que Isaac Luria es uno de los que establece un control en lo que se va a revelar de la Kabbalah por las prácticas que se van a realizar en este momento. Bien. Bueno, que el Eterno nos permita disipar las dudas sobre estas enseñanzas del día de hoy. Bien, comenzamos con lo siguiente. Bien, este ceder o esta frase Kabbalat Shefa, que es la transferencia del flujo del sustento hacia el justo. Ahora, para esto es importante que sepamos que estamos hablando no solamente de Kabbalah Masí, no estamos hablando solamente de Kabbalah operativa, estamos hablando de Kabbalah de Osherim, y estamos hablando de un nivel donde el cabalista, se acordará, decimos que el cabalista es el que de forma introductoria o de forma básica, en el nivel Masí, ingresa a lo más avanzado, pero después ingresa al nivel de Maskil. Es decir, un cabalista que es definido como un cabalista Maskil es aquel que opera y ya no es afectado por el tipo de energía que comienza a convocar. ¿Por qué razón? Porque el cabalista que opera el nivel Maskil, que es el siguiente nivel del cabalista, utiliza algo que se conoce como Selem. Selem, el Zohar lo define como el doble sutil, pero la Kabbalah Masit lo define como el doble sutil o la sombra. Y la sombra no es más que la entidad que forma parte de nosotros y que es la responsable de cruzar utilizando ciertos portales, como describe el Sefer Amarot o el libro de los espejos, no solamente para poder sanar a una persona, sino también para poder inducir pensamientos y generar comportamientos ante un impío. Por eso volvemos a mencionar, cuidado, no nos confundamos. Este es un nivel de Kabbalah muy, muy avanzado que generalmente se recomienda para el rabí o la rabaní, pero es Kabbalah. Entonces, por eso se menciona aquí que lo que vamos a hacer es interceptar esa conexión, esas chispas que pueden seguir estando depositadas en un impío. ¿Por qué razón? Porque no hubo vasijas disponibles en algún momento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser merecedores para que se pueda redireccionar ese beneficio y fijar los aspectos positivos hacia uno mismo? Bueno, tenemos que tener desde la verdad absoluta una intención real de querer hacer uso de esos recursos que el impío está ocupando para destruir, ahora para edificar. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay personas que utilizan estos recursos y tienen toda esa ese potencial, todo ese poder, y se dedican a destruir, a destruir, a destruir, a destruir. Si usted en este momento tiene ahí en mente y dice, yo conozco una persona que está destruyendo, quiero tomar esas chispas de Shefá ahora para canalizarlas hacia la edificación o la construcción. Esto es clave para que nosotros, para Hashem, podamos generar esos cambios. ¿Bien? Entonces, que sepamos aquí algo muy importante. No estamos aquí exclusivamente por aspectos en donde una persona pueda sentir que se está
enfocando en algo completamente material. La persona que se siente incómoda realizando un ceder porque busca abundancia en exceso, no va a poder activar esto, porque debe de entender que Shefá, Parnasá, el dinero, el sustento, el flujo, es un elemento necesario para poder impactar positivamente en el resto de la creación. Y cuando nosotros estamos alineados o tenemos afinidad con ese proyecto de la creación, entonces Baruch Hashem, la fuente de los cielos es abierta. Así que comenzamos con lo siguiente. Traiga en mente a una persona que usted haya identificado que tiene exceso de recursos, pero que los ha utilizado de forma destructiva. Ahí sí podemos operar y Baruch Hashem podemos hacerlo con todo lo que describe la Kabbalah. Fuentes hay muchísimas. Puede hacer una captura de pantalla y aquí volvemos a mencionar, hay muchísimas fuentes para que no nos quepa duda de que lo que vamos a realizar son extractos de la misma Biblia, de el mismo Zohar, de los tratados luriánicos, de los textos de Sefer Raziel Amalach, estamos hablando de Sefer Arrasim, bien, y muchísimos otros tratados. Bien, entonces todo esto se encuentra fundamentado en estos textos. ¿Por qué razón? Porque no se pueden encontrar revelados, por ejemplo, en fuentes bíblicas. Nosotros leemos historias bíblicas, leemos la historia de la Torá donde diferentes profetas realizan eventos que rompen las leyes de la naturaleza, milagros, se les conoce generalmente. Pero no encontramos las instrucciones operativas. La gente dice, mira, hizo un milagro. Hay muy pocas insinuaciones donde se revela que, por ejemplo, utilizando un talit, utilizando un báculo, se puede transferir a sanidad o bendición a una persona estando a distancia. Inclusive, me atrevo a decir, por ejemplo, que hay textos que utilizan los grupos cristianos, lo digo con mucho respeto, que revelan un nivel de Kabbalah muy avanzado, pero que no saben entender. Por citar un ejemplo, miren, hace un momento mencionábamos que cuando el cabalista accede al nivel de Maskil, utiliza el Selem, utiliza la sombra. Y hay un texto cristiano que habla de que los seguidores de el rabino Jesús, dice, hacían muchas señales. Y una de ellas dice, inclusive pasaba tan solo su sombra y la gente quedaba sanada. ¿Y sabe qué se imagina la gente? Su sombra, es que estaba el sol y pasaba su sombra y proyectaba hacia ellos. No. Cuando habla sobre Selem, está hablando de lo que el Zohar describe como el doble sutil, como la capacidad de desprender su alma y afectar a la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a mencionar, hay muchísimos tratados que hablan sobre la manifestación de milagros, pero las instrucciones no se encuentran a menos que entremos al nivel de Kabbalah Masid, porque inclusive en la Kabbalah teórica, teosófica y Yonit no encontramos esas instrucciones, encontramos meditaciones, nombres, permutaciones, pero operativamente no encontramos nada de lo que sí se revela en la Kabbalah Masid y en la Kabbalah clipótica. Bien, ahora bien, entonces, primero que tengamos entonces presente, el operador entendamos que es el cabalista. Siempre va a actuar como alguien que va a impactar no solamente el Olam Asiá o el mundo de la acción o este mundo físico. No es así. Va más allá. No podemos limitarnos solamente a buscar resultados en este mundo físico. Porque la intervención espiritual
es mucho más grande. Voy a poner un ejemplo. Mencionábamos hace un momento que generalmente el impío obtiene beneficios de una serie de intelectos que vamos a llamar el Debek o el Dibuk. El Dibuk es una alma que ha dejado un cuerpo físico, pero que no ha logrado trascender. Y el Dibuk muchas veces puede llegar a generar influencias no siempre negativas, porque muchas veces asociamos al Dibuk, que es cierto, la Kabbalah lo revela, con enfermedades, con trastornos mentales, con manifestación de plagas, con ruptura de armonía o fisuras espirituales. Pero el Dibuk también cumple la función de defender a el cabalista, siempre y cuando el cabalista haga el compromiso de ayudar a que esta alma trascienda. Por ponerlo de una forma muy sencilla, cuando se habla sobre temas de exorcismo dentro del judaísmo, recordemos que el rabí lo que hace es preguntar: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y por qué te revelas? Revelarse de manifestarse. Entonces el Dibuk puede decir su nombre y generalmente lo que buscan es que alguien les ayude a trascender. Entonces, si de pronto usted tiene ciertos sueños constantes con una entidad o la llega a visualizar a través de sombra, no se espante, póngase feliz. Sería de lo posible. ¿Qué razón? Contienda ese temor, esa angustia, esa incertidumbre. El tipo lo que hace es pedirle que por favor usted eleve plegarias, haga Shiva, haga Kadish, necesita luminarias, haga Sedaká, para que su alma pueda trascender y deje de generar incomodidades en las personas. Pero en ese proceso, esa adhesión le defiende y puede quedar disponible para ayudar al cabalista. Bien. Un tema fuerte, pero así es como operan las leyes de la Kabbalah. Ahora, ¿qué sucede? El cabalista ya genera una intervención, si notamos, que va más allá del mundo físico. Ya las entidades desencarnadas buscan ayuda del cabalista y en correspondencia estas entidades van a defenderle o van a tener intervención para que a usted le comience a ir bien en diferentes áreas de su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros elaboramos este ceder que hemos mencionado, cuando comenzamos nosotros con la Havarat Shefa, lo que hacemos es retirar esos intelectos, esas chispas de vida, porque nosotros, Baruch Hashem, lo que vamos a hacer es ayudar a que esas energías puedan trascender. Bien. Ahora los sabios mencionan, dicen, cuando uno comienza a absorber esas energías, tiene que entender cómo opera el aspecto del masquil. Mire, el cabalista contiene, bien, para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. El cabalista contiene toda la emanación y muchas veces ese nivel de contención puede repercutir afectándole en algún punto, porque solamente está conteniendo. Lo que hace el siguiente nivel del místico, que es el masquil, ya no solamente es cabalista. Es masquil porque ya es un medium. Es un conducto a través del cual
va a pasar esa energía y se elimina el riesgo de seguir conteniendo energías de forma indiscriminada, que siempre sea luz, Baruch Hashem, pero cuando es caos hay que tener cuidado, perdón, porque puede haber problemas. Entonces, ¿qué sucede? El cabalista masquil ahora lo que hace es permitir que estas emanaciones pasen a través de su vasija, pero no se quedan, pasan. Por eso es importante que nosotros tengamos muy presente el por qué razón vamos a generar ese corte de energía en el impío para poderla dirigir hacia el lugar correcto. No podemos decir, bueno, lo corto y a ver qué hago con lo que recibo. No. Tenemos que tener muy presente ese proyecto. Voy a poner un ejemplo de hace aproximadamente 9 años, cuando se daba este tema. Una persona había salido de una comunidad de muy escasos recursos. Y él decía, se me hace injusto que los responsables de dirigir a esa comunidad utilicen los recursos que se obtienen a través de los impuestos para engordar a sí mismos. Es por poner un ejemplo. Y decía, la gente tiene la ropa desgastada, sus calles están en pésimas condiciones, sus casas se están cayendo, y es gente que no está pidiendo que les regalen, es gente que quieren que se les apoye para el tema del campo o que haya alguna oportunidad para que puedan generar ingresos, que haya inversión que apoye a los empresarios para que quieran invertir en ese lugar. ¿Sabe qué hacían los políticos? Engordar. La gente con viviendas muy sencillas y de pronto los políticos con mansiones. Ahora, que no es malo tener riqueza, pero cuando es extraída de forma injusta, ahí es donde tiene que intervenir el cabalista. Y entonces esta persona decía, Hashem sabe que yo quiero que la gente de esa comunidad viva bien, viva dignamente. ¿Y sabe qué hizo esta persona? Con sus propios recursos, él le dijo a la gente, arreglen sus calles, aunque sea con piedras. 3 veces a la semana salgan y yo les voy a pagar para que ustedes tengan una comunidad bonita. Y todo comenzó a operar. Él en sus proyectos, fuera de la política, comenzó a tener un crecimiento descomunal que él mismo se sorprendió. ¿Qué sucedió? En esa comunidad comenzaron a rechazar a los representantes políticos. La misma comunidad los dejaban fuera, no tienen nada que hacer. Aquí ellos decían eso. Y querían que esta persona, que no tenía nada que ver en la política, los representara. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde queremos nosotros canalizar esa energía? Es muy importante, porque va a pasar por usted. Pero hay que asegurarse de que tengamos nosotros una muy buena estabilidad espiritual para que no se vaya a caer precisamente ese efecto rebote. Ese efecto rebote es que la persona ahora va a reemplazar a aquel que estuvo viviendo de los impuestos y dejó a su pueblo en el olvido. Es por poner un ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con esto, Hashem pone los ojos y se convierte en un acto de justicia cósmica. Por eso está descrito en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés que
esas riquezas le son pasadas a la persona justa. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental. Ahora, entramos en materia. Permiso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto ya lo describe el Zohar. El Zohar describe que todos y cada uno de nosotros en nuestra vasija física tenemos una representación energética que corresponde con el árbol de la vida. Hay una columna de fuerza, de rigor del lado izquierdo, de bondad y sustento del lado derecho y un equilibrio en la parte central del árbol de la vida. Y entonces, ¿cómo iniciamos? Con la primera tarea que le comentaba. Tenemos que identificar y estar seguros de que la persona sobre la que vamos a realizar ese corte de abundancia realmente sea una persona impía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Jamás, Haz Shalom, lo hagamos con alguien que sea justo, porque ahí hay otro efecto de rebote. Si una persona quiere cortar el flujo de alguna persona que se conduce con rectitud, momentáneamente puede tener resultados y sí los va a tener. Pero en el momento en el que la persona tenga una fisura y transgreda, no solamente va a perder lo que había obtenido energéticamente de la otra persona, sino también aún lo poco que haya tenido se le va a retirar. Es un principio que también encontramos en el Talmud. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros directamente con el ojo izquierdo? Esto, vuelvo a mencionar, se va a realizar cuando la luna esté menguante y con mucho cuidado en martes, porque la fuerza es muy destructiva en martes. Se puede reemplazar para día jueves o día domingo. Bien, otros días no. Entonces es martes con mucho cuidado y que estemos seguros de lo que vamos a hacer. O si una persona tiene como cierta duda, que lo haga jueves o lo haga en domingo. Bien, que son energías del sustento, la shefá, la parnasá. Bien. Y entonces observamos la visión del Sitra Hará. ¿Qué hacemos con esto? Nos centramos específicamente en los actos de iniquidad, de impiedad que haya cometido esta persona. Esa sensación que le genera a usted molestia, porque sabe que quien lo está haciendo es una persona injusta. Esa sensación uno podría decir, si yo pudiera hacer algo para que esa persona sea retirada de ahí, lo haría. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos, Baruch Hashem, para que sea retirado un impío. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tener listo un espejo que puede ser de obsidiana o de ónix. Bien, el espejo lo suficiente como para que podamos nosotros reflejar solamente nuestro rostro. Bien, todo esto cada uno de nosotros sabrá dónde lo consigue. Debemos de saber ya cómo se desactivan y se activan, porque esto ya es Kabbalah muy, muy avanzada. Ya el nivel básico de preguntar cómo se activan, cómo se desactivan, eso quedó en el nivel básico. Bien. Y entonces, cubiertos ya del ojo derecho, trayendo en mente esa energía de inconformidad, cuando una persona se molesta por la injusticia, activa la fuerza de Geburá de forma controlada.
no es una energía negativa. Es una energía que se direcciona para que el impío sea desplazado. Entonces nos colocamos frente al espejo de obsidiana. En muchos lugares se consigue y no es difícil de conseguir en muchas ciudades y tampoco es un material eh, con un costo extravagante. Es muy accesible también el precio. Y entonces recitaremos lo siguiente. Ahora, la recitación en este caso se va a realizar como el sonido de una hash, de una serpiente. ¿Cómo se oye la serpiente? Apenas se escucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A manera de susurro, vamos a decir, ¿me escuchó? Con dificultad, ¿verdad? Pero aquí está el texto. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque hay intelectos a nuestro alrededor. Y cuando nosotros realizamos esto a manera de susurro, conectamos específicamente con Ruach. Y estamos cruzando a un nivel donde también están pendientes las energías que estuvieron operando, favoreciendo al impío. El susurro, dentro de la Kabbalah, convoca a esas entidades. Es como si voltearan inmediatamente y supieran que hay alguien que sí sabe cómo operar más allá de la intervención física. Entonces, volvemos a mencionar, en este paso, el ojo derecho cubierto, el ojo izquierdo mirando hacia la obsidiana mientras visualizamos a la persona, o si se tiene también accesorios de la persona, artículos personales, también se puede, pero es suficiente muchas veces con visualizarla, traerla en mente, traer el acto de iniquidad que realizó, realizar esta plegaria y entonces comenzamos a aperturar la ruptura hacia él. Ahora, es necesario que sepamos que se ocupa una vasija, bien, Kli, y describe la Kabbalah que ocupamos muchos elementos físicos para contener diferentes tipos de energía. Pero, en este caso, si nos es posible, en algún punto, debemos de tener una imagen de la persona, ¿bien? O un objeto de esa persona. Cualquier objeto que haya entrado en contacto con él o con ella. Después, ¿qué hacemos? Vamos a conseguir hilo rojo de lana natural, ¿bien? Que haya sido teñido. En este caso, no es necesario el hilo rojo que se utiliza como camea. Puede ser un hilo rojo que sea completamente de lana. Se va a ocupar una moneda de plata, de preferencia, o un accesorio que sea de plata, para que podamos crear el puente energético y también se pueda romper, como describíamos en español, un cortocircuito del flujo original. Bien, vamos a interceptar esa emanación.
Ahora, recordemos nosotros que es el Dibuk aquel que está preservando la aparente armonía física del impío. Bien, para esto vamos a ocupar lo siguiente también. Bien, todo esto vamos a irlo integrando. Utilizamos mirra y utilizamos azufre. Permiso. Esto nos va a ayudar más que a desprender, es a crear un puente por donde el Dibuk atraviesa. Y que se revela de forma muy evidente. Entonces, no se sorprenda, esto es muy importante, si de pronto, cuando usted realice este ceder, comienza a observar sombras o siluetas en su recinto. No se asuste, no se espante, porque es la manifestación que por segundos va usted a percibir, y esta es una de las formas en las que usted puede identificar que ya se activó ese ceder, que el Dibuk ha decidido centrar su atención en usted, porque usted sí le va a ayudar a trascender, porque usted sí va a hacer Shiva, porque usted sí va a hacer Kadish, porque usted va a hacer desde acá, usted va a redireccionar esas chispas que se encuentran contenidas en el Sitra Hara. Ahora, este tipo de incienso que se va a utilizar crea el puente, pero después ese puente va a acompañarle en diferentes lugares. No se sorprenda, posteriormente describe la Kabbalah, si aunque usted cambie de vivienda, cambie de casa, va a haber una habitación que va a tener un olor muy peculiar, un olor muy incómodo, que aunque usted limpie, aspire, pinte, cambie pisos, haga lo que tenga que hacer, siempre va a poder detectar usted un olor a azufre. Eso es característico de que se ha activado el flujo y que se va a estar renovando, porque esto no concluye en los 11 meses que describe la Kabbalah, trasciende esta entidad por los actos de bondad que se ha realizado. No es así, porque inmediatamente por afinidad se incorpora otra entidad, se revela para que usted siga ayudando a trascender a estas almas. Y entonces su intervención, volvemos a mencionar, ya no es solamente en el universo de Asia, ahora es en el universo yetzirático para cruzar a Bria. Entonces, cuando se genera este puente, se genera un nuevo hospedaje para el justo. Y aquí vuelvo a reiterar, es muy importante que nos quede muy claro. Ya no somos receptores, ya no es cabalista, es masquil. Porque solamente el masquil es el que puede contener energías y que pasen de largo. Bien. No va a estar sujeto siempre a usted, porque aquí es donde uno precisamente le dice, bueno, ayúdame. ¿Se acuerda que dijimos en un inicio para que entendiéramos mejor esto? El Uspeshim, los huéspedes de Sukkot, se impregnan en el cabalista para desarrollar nuevas habilidades, ¿se acuerda? Bien. Esos huéspedes no solamente son Iburim, sino también
son los Dibuk. Hasta ahí se puede operar con Kabbalah Masid, con el Dibuk, que volvemos a mencionar, es una chispa de vida que se encuentra en el Sitra Hará, pero no deja de tener chispas de vida. Por eso es que puede ayudar al cabalista en sus tareas. ¿Quién es ese recinto que va a contener a esta emanación? El cabalista que opera en el nivel masquil. Bien. A ver, déjeme aquí disipar algunas dudas que hayan para que vayamos paso a paso, ¿eh? No, espero que no esté confundiendo. Vuelvo a mencionar, es un nivel de formación rabínica. Bien. Entonces, usted está ahorita accediendo a un conocimiento muy avanzado de textos que Baruch Hashem se me ha encargado llevar a cabo la traducción. Entonces, puede tener la certeza de que esta información no la va a encontrar todavía en ningún lugar. Bien. Dice aquí, ¿el hilo rojo y la pieza de plata puede ser del operador? Sí, sí es correcto, sí puede ser. Dice, pregunto, si se desactiva y activa el espejo de la misma manera en que los metales como el cobre, sí es correcto. Dice, la semana que pasó estuvimos, a ver, donde estuvimos clase días seguidos, sí sentí que no estaba sola, es como si hubiesen varias entidades y energías, no sé cómo llamarle, pero no sentí temor, pero aún así me esfuerzo para estar en clase. Baruch Hashem, sí ocurre. Y están ocurriendo muchas situaciones. Créame que están ocurriendo muchos audios de muchos mensajes de las clases, entonces créame que no es la única persona que está aconteciendo ella. Bien. Dice, el humo de mirra es la varita de incienso que sea de mirra, no, mirra lo más natural que se pueda, siempre. Dice, la foto puede ser de internet. Sí, lo más importante es que creemos nosotros la energía a través de la mirada de Geburah. Eso es lo más importante. Por eso nos tenemos que mantener informados de que el impío realmente es impío. Entonces, con eso, la imagen ayuda. Las prendas también ayudan, pero lo más importante es que tengamos nosotros la capacidad de canalizar la fuerza del rigor hacia la injusticia que ha cometido el impío, desde donde esté operando. Dice, después de 11 meses se vuelve a hacer este ceder, no hay otro ceder. Esta adhesión se genera automáticamente cuando cumplimos Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Ahí se genera y nosotros no tenemos que hacer más nada porque el huésped que Hashem envía en Sukkot es afín a lo que usted esté operando. Bien, continuamos. Bien, ahorita seguimos con las preguntas. Bien, entonces avanzamos. ¿Cómo se puede realizar el traspaso o el trasvase de esta adhesión? Dibuk significa adhesión. Cuando nosotros realizamos ese convenio, ese acuerdo, donde vamos a hacer sedacá a nombre de esta alma. Bien, así está explicado. Escriben los sabios. Nosotros lo que hacemos es, a nombre de esta persona voy a hacer sedacá. Mire, voy a ver un pequeño paréntesis, muy breve. Cuando se utiliza Kabbalah clipótica para generar una intervención hacia un impío, el masquil entra a los panteones, ya no cabalista, vamos a ver masquil, y lo voy a resaltar varias veces, porque el masquil sí puede entrar, porque pasan las energías y se van por él. Entonces, ¿qué sucede? Para obtener una emanación con mayor fuerza para que se intervenga ante un injusto, ante un impío, el masquil lo que hace es que entra al panteón, observa
las leyendas de cuándo falleció la persona y siempre tiene que ser que no tengan más de 11 meses. Es más fácil. Y coloca una luminaria, una veladora blanca, enciende la luminaria, coloca un recipiente con agua y un fruto. Y realiza convocaciones donde genera acuerdos de que él va a ayudar a que estas almas que no han trascendido trasciendan. Y entonces en Shabbat él enciende una luminaria adicional para que estas almas tengan un momento de descanso, como describe el Zohar y describe el Talmud. Cuando se enciende una luminaria en Shabbat adicional por estas almas que no han trascendido, estas almas asisten el recinto y protegen el recinto. Bien. Entonces, por eso se realiza un convenio donde se hacen actos a nombre de esta persona, de esta alma, pues, y se estudia Torah porque es el momento en el que ellos tienen la oportunidad de tener un descanso y de rectificar. Bien, escuchan la Torah y rectifican. Y entonces, ¿qué hacemos? Siguiente procedimiento. Ya mencionamos, ya nos colocamos, ojo derecho tapado, en mente la iniquidad que cometió la persona, observando el espejo con el ojo izquierdo. Realizamos la plegaria, la primera plegaria, y después decimos, aquí es donde se genera ya la desviación del canal de flujo del impío. Decimos, Yehiu Yamap Mehatim Pekudato Yikajajer. Lo hacemos a manera de susurro. ¿Sí? Si lo digo entre susurrado, no lo va a escuchar. Pero decimos, Yehiu Yamap Mehatim Pekudato Yikajajer. Ese es el idioma que tenemos que hablar para ese tipo de entidades. Recuerde, es un aliento, es como serpiente. El aliento forma ruaj. Y estas entidades habitan en ese plano. Y ruaj es yetzirah, donde está lo que se quiere formar o a lo que se le va a dar forma. Permiso. Bien. Siguiente fase. ¿Qué es lo que hacemos? Vuelvo a mencionar aquí y vuelvo a repetir. Recuerde, masquil, masquil, masquil. Masquil es aquel que sabe soltar, aquel que sabe transferir. Bien. Masquil se podría traducir como aquel que dirige. Entonces se genera un intercambio energético que se hace. Aquí es muy importante, ¿eh? Esto ya son temas también más avanzados. Va a ir muchas veces la persona, cuando se busca afectar, esto forma parte de una de las enseñanzas que muchas veces mencionamos, se llama la enseñanza a la que más temor tienen los rabinos, porque esto destruye también a los rabinos. Estamos muy fuertes. Entonces, ¿qué hace? Vamos a buscar el lugar donde descansan sus antepasados. Recordemos que siempre hay una porción de la Neshama que se encuentra donde descansan los restos. Bien. ¿Y qué sucede? En ese lugar vamos nosotros a hacer un convenio. Vamos a colocar la foto del Sadik, o del justo, de quien busca absorber la verajá. Recuerda que hay un principio de que las transferencias favorables pasan de una generación a la siguiente. Cuando nosotros hacemos esto, los antepasados del impío también son responsables de ayudar a que su sucesor pueda trascender, pueda hacer tikkun, corregir.
lo que nosotros hacemos es ayudar a que sus antepasados puedan trascender. Y los antepasados del impío son los que proporcionan muchas veces también una liberación para que se pueda romper, se pueda anular los actos de iniquidad que está generando el impío. Porque los antepasados son juzgados también en base a las iniquidades que comete su linaje. Y entonces, al momento de dejar la foto del sádic, en ese momento ellos defienden al sádic, defienden al justo y dejan de proteger a su sucesor, a su linaje, por ser impío. Es, vamos a llamarlo de una forma coloquial, es desarmar desde todas las áreas al impío. No hay forma de que tenga algún mecanismo de protección ante este ceder. Bien. Ahora, volvemos a mencionar, esa energía pasa y no se queda en nosotros. Entonces, el compromiso es que nosotros necesitamos Kadish por los ancestros del impío. Y estos ancestros van a protegerle a usted, le van a acompañar a usted. Cuando realizamos el Kadish, dejamos la imagen y decimos, Yid Kadal de Yid Kadash Shemech Rabá. Manera de susurro. Bien. Estamos dando las instrucciones paso a paso para que no haya ningún error en lo que se va a realizar. Bien. ¿Cómo se va a proteger usted? Bueno, debe ser parte del parte final, pero importante saberlo. Una persona que realice este ceder se protege realizando un acto de bondad inmediatamente después del ceder. Bien. Así describen los sabios. Que la persona haga un acto de bondad inmediatamente. Eso activa no solamente la transferencia del flujo de la shefá del impío hacia el sádic, sino que también lo protege. Bien. Continuamos entonces. Cuando utilizamos el ojo izquierdo, la fuerza de Geburá es la defensa del impío, por afinidad. Bien. El impío ya se encuentra sujeto al rigor. Nosotros utilizamos la fuerza. Enfocamos de manera correcta a Geburá. Bien. Entonces, el impío recibe juicio, recibe rigor, canalizada por la justicia que emite Geburá y que es operada por el cabalista. Bien. La prenda o imagen de la persona canaliza la energía y crea un puente. Bien. La plata, ya sea moneda o la pieza, permite que en nosotros se disponga la vasija para poder recibir la abundancia. Recuerde Gesed, ya tenemos muy claro que es Gesed, que es Abraham Avino, por qué razón en él hay una capacidad maravillosa para poder manifestar materia. ¿Se acuerda? En el estudio de los días de la semana, se acuerda que Gesed es el día más adecuado para absorber energía. Por eso mencionamos, si tiene dudas sobre la práctica del ceder, no lo haga en martes, pero puede hacerlo en jueves, porque la sustracción de la energía va a ocurrir con muchísimo más fuerza. Va a traer hacia usted la energía de la provisión. Bien, ahora,
La mirra va a ayudar a purificar y a desprender entidades. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos operando en el universo yetzirático desde Kabbalah Masid, no solamente hay Dibuk, hay otras entidades, y la mirra lo que ayuda es, Baruch Hashem, a que se filtren esas emanaciones y que tengamos la certeza de que es el Dibuk únicamente lo que está pasando. Bien, y ahora, el azufre lo que hace es crear ese puente. Es decir, por un lado, creamos el puente para que se acerque estas almas desencarnadas que se adhirieron ante el impío para favorecerlo, creamos el puente hacia nosotros, pero al momento de crear el puente, la mirra es como un filtro, ¿bien? Jalamos toda la energía, pero la mirra filtra para que únicamente pase el aspecto que se puede controlar. En un dibujo se puede controlar. Bien. El aspecto de la tierra del panteón o el ingreso al mismo ya es un tema clipótico. ¿Qué estamos haciendo al entrar al aspecto clipótico? Estamos rescatando las chispas de vida, las chispas de luz que fueron contenidas de forma corrompida en una vasija que está potencializando en el mundo de Asia actos injustos. Y volvemos a mencionar, por eso se puede transformar esa emanación en luz y está permitido. Bien. Ahora, ¿cómo interceptamos el flujo de Jor? Lo vamos a hacer nosotros en el momento en que cae el sol hasta la medianoche. Bien. ¿Por qué razón? Miren, de la caída del sol a la medianoche se define como el horario de rigor. Sí, ¿se acuerdan? Son 6 horas. Generalmente cae el sol a las 6 y termina a la medianoche. Bien, entonces ese va a ser el momento preciso para realizar ese ceder. Si alguien tiene duda de las horas, solamente haga un cálculo, volvemos a usar de la caída del sol hacia la medianoche. Ahora, ¿qué utilizamos en ese momento? Vamos a tener un cuchillo que tenga un mango negro. Bien, esto no crea que es exclusivo de otras culturas, no, la Kabbalah enseña que tiene un significado. Bien. ¿Y cómo se genera este corte de energía en la persona? ¿Qué es lo que hacemos? Miren, uniendo el cuchillo con el mango derecho, el cuchillo tiene que tener punta. De hecho, la Kabbalah Masid explica que el hierro aleja a las entidades negativas y más cuando tienen punta. Y vamos a visualizar a la persona, al impío, como si fuera un árbol de la vida. La parte central es el equilibrio, la parte izquierda y parte derecha es parte de bondad y parte de rigor. Entonces, visualizando a la persona, se corta del lado derecho, se corta del lado izquierdo, haga de cuenta que está cortando brazo derecho, está cortando brazo izquierdo, está cortando a la altura del abdomen abajo de Tiferet. ¿Por qué razón? Porque se está cortando el aspecto del sustento, se está cortando el aspecto de la fuerza y se está cortando el sustento. Es como si, vamos a ver aquí del lado derecho, el pequeño árbol de la vida. Estamos cortando estas 3 esferas, estamos cortando estas otras 3 esferas, y al cortar abajo de Tiferet, estamos cortando la línea espiritual. Solamente queda Yesod y queda Malhut. Y Yesod corresponde directamente con el Ainara, por eso no se corta, porque aquí operamos. Bien. Entonces visualizamos que se corta como si fuera un brazo, la columna derecha, la columna izquierda y la parte de abajo de Tiferet, para que solamente quede
Yesod y Malhut. De esa forma queda completamente desconectada el flujo del sustento de la persona. Bien. Ahora, ¿cómo redireccionamos el flujo? Permiso. En un pergamino vamos a escribir el nombre de usted. Bien. Pergamino, volvemos a mencionar, es piel de cordero. Bien. Va a colocar su nombre y va a colocar la moneda de plata o la pieza de plata encima. Bien. Entonces, haciendo esto, recordemos que podemos realizar la inscripción de diferentes formas. Bien, utilizando un lápiz que sea de madera con punta de grafito sumergido previamente en un recipiente que contenga agua salina. Bien, sujetado por Keter Jochma y Binah, 3 dedos, un 10,5, muy importante. Esta canea la va a realizar expuesto a la luz del sol en un día domingo. Bien. ¿Qué hacemos? Vamos a pronunciar, teniendo ya la vasija, la camea, el cli donde va a escribirse su nombre, lo vamos a sujetar con ambas manos. Supongamos que es esto, es más pequeño. Supongamos que es esto y usted ya escribió aquí su nombre. De igual forma, vamos a decir una porción de lana de Coag. Susurrado. Bien. Gesed, que es el cuchillo de hierro que ya cortó, representa Geburah. Gesed, que es el nombre, colocando la plata, es la abundancia. En ese momento nosotros atraemos el sustento hacia nosotros. Bien, Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo podemos nosotros inclusive impedir que puedan regresar esas chispas a el impío? Para esto ocupamos lo siguiente: un recipiente que pueda ser tapado y que no pase la luz. Bien, cualquier material, aquí sí se puede incluir plástico. Bien, en otros ceders de or de luz no se incluye el plástico, aquí sí se puede ocupar el plástico. Bien, ahí vamos a colocar la imagen de la persona, la prenda si se tiene, vamos a vertir vinagre y vamos a conseguir sal negra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero debemos recordar, nuestro enfoque es la corrección. El sustento, la atracción de la Shefá, de la Parnasá, que poseía el impío, es como un efecto secundario. Nuestro enfoque tiene que ser, vamos a retirar la fuerza, el recurso al impío para comenzar a hacer justicia. Por eso se busca con estos elementos amargar el sustento del impío, para que ya no se vuelva a levantar. Volvemos a mencionar, se trata de hacer justicia, recuperando chispas de vida para canalizarlas hacia aspectos positivos. Y, como describe Tehillim, como describen los Salmos, veremos cómo el impío se repudre, así lo dice el libro de los Salmos.
Bien. Y con intención, esto no se pronuncia, esto es muy importante. Aquí no susurramos, eso es muy importante. Solamente pensamos con Kavaná lo que está aquí escrito. Doy descanso y luz a las chispas cautivas. No se pronuncia nada. ¿Por qué razón? Porque aquí ya se convocaron a entidades que no se pueden controlar. Estas no las controla el ser humano. El Dibuk sí lo puede controlar el ser humano. Estas entidades que controlan las puertas yetziráticas no obedecen. Bien. Ahora bien, cuando realizamos esto, es necesario que tengamos una luminaria de color negro, no pensemos que es magia negra, ni hechicerías, ni brujerías, porque alguien ve una luminaria negra y dice, ¿qué es esto? Esto es contrario a Hashem, contrario a la Torah, no es así. Es realizar una unificación entre lo que se ve y no se ve. Miren, hemos mencionado que cuando se encienden luminarias de color negro, lo hacemos porque estamos convocando entidades que son responsables de ejecutar rigor. Operan en Yetzirah, operan en el Sitra Hará en el aspecto clipótico. Y encendemos la luminaria como un puente de luz. Entonces, ¿qué sucede? Es un mecanismo de protección. Porque las entidades de rigor no perciben el color negro. Entonces es una forma de protección para el que está operando. Bien. Es como decir, Baruch Hashem, estamos entrando con los nombres de Hashem a los universos inferiores, pero con el conocimiento de lo que estamos haciendo. Bien. Baruch Hashem. Ahora, para nosotros, Baruch Hashem, vamos a procurar ahora una luminaria dorada. Esto es muy importante. Recordemos que la Kabbalah enseña, en el nivel básico también, que los colores metalizados trascienden lo ordinario. Nosotros observamos en el árbol de la vida colores matizados, pero describen los sabios que cuando una persona comienza a conectar con una estructura superior, comienza a utilizar colores metalizados o dorados. Esto representa un sustento que supera lo que ordinariamente una persona estaría provocando. Es lo que dice Malají 3:10. Derramaré sustento en ustedes de forma que sobreabunde. Bien. Después de esto, colocamos sal, aquí muy importante. En la Kabbalah se utilizan cierto tipo de altares. Bien. Cuando ya pasamos nosotros colocar nuestro nombre con una moneda de plata, la colocamos nosotros en una mesa principal. Colocamos la luminaria negra. Bien. Colocamos, Baruch Hashem, la luminaria dorada. Colocamos, Baruch Hashem, la sal. Tomamos solamente una pizca con pulgar, índice y medio, porque esto permite que haya un mecanismo de protección específicamente para el sustento. Bien, entonces no importa si son poquitos cuadros de sal, va a formarlo alrededor de las luminarias, un círculo Samech en sentido horario, sentido de las manecillas del reloj, porque de esta forma se protege lo que usted está activando. Bien, y Baruch Hashem, hacemos lo siguiente. La Shekinah, el Ruach HaKodesh, o la Kedushá, la santificación que prevalece en nosotros,
siempre se va a generar al utilizar el aceite. Bien, este lo vamos a colocar también en la mesa donde vamos a colocar estos elementos. Bien, porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre lo sacro y lo profano, entre la luz y la oscuridad. Bien, entonces esto es lo que marca también la diferencia, volvemos a mencionar, Baruch Hashem, para poder obtener la certeza de que estamos actuando en justicia. Bien, entonces, tengamos presente lo siguiente. Utilizamos el ojo izquierdo para localizar los actos de iniquidad de la persona. Bien. El hilo representa el atado. El cuchillo, el corte, la entidad que se reemplaza hacia una siguiente vasija. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? En el proceso del sellado, hacemos el Kadish que comentamos y hacemos actos de sedacá en beneficio de la persona. Bien. Ahora, ¿cómo sellamos nosotros nuestra propia vasija? Esto es muy importante. Vamos a utilizar aceite de oliva, azafrán y una prenda de oro. Esto es importantísimo. Recuerden que la prenda de oro también representa el sustento. Y vamos a trazar mezclando el azafrán y el aceite la letra Sameh Hales Lamed o Sejaliach. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? La prenda de oro se va a mojar, Baruch Hashem, en el aceite y el azafrán, y con ello trazamos el Sameh Hales Lamed, ahí donde Baruch Hashem hemos colocado nosotros nuestro nombre. Vamos a colocar el altar, vamos a mencionar todos los elementos van adentro del círculo Sameh, donde va colocada la inscripción de su nombre con la moneda de plata. En la parte de abajo vamos a colocar el nombre de Sealia, bien, que está relacionado con la abundancia y la prosperidad. Bien, Baruch Hashem. Ahora, vamos a dejar también en ese altar durante 7 días una piedra de citrino o pirita. Bien, 7 días. Después de ello ya lo podemos utilizar nosotros en la entrada de nuestro recinto de un negocio o donde tengamos economía. Bien, Baruch Hashem. Y después vamos nosotros a terminar. Recuerda que la Torah, el Tanaj constantemente dice que al impío hay que destruirlo completamente. Permiso. Entonces, ¿qué hacemos? Es como Amalek, bien, que constantemente encontramos en el Tanaj que hay que destruirlo. Es un impío. Vamos a tomar una hoja ordinaria blanca y tomamos un lápiz y vamos nosotros a rayarla completamente hasta que quede completamente gris. Bien. Encendemos una luminaria negra y vamos a susurrar, a pronunciar Keindov, Hasham, Tindov. De esta forma, el impío queda, como describe el libro de los Salmos, abatido. Bien, Baruch Hashem. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Miren, fuimos aquí con los pasos. Sé que son varios pasos. Sé que seguramente habrá algunos conceptos que espero se hayan comprendido, y si no, vamos a responderlos para que de esta forma sepamos cómo operar con este ceder. Volvemos a mencionar, es importante que sepamos algo.
es una persona impía, es un alma impía, es una persona injusta. Y ante un impío, ante un injusto, describe el Tanaj, describe la Kabbalah, no se debe de procurar que el justo se sienta mal, tiene que ser como indiferente, ese es el nivel clipótico. En el nivel clipótico no operamos desde la moralidad, operamos desde los actos y las consecuencias. Bien, Baruch Hashem, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Baruch Hashem, que haya respuesta para cada una de estas interrogantes. Bien, dice, ¿se puede hacer con dos personas que son pareja, que tienen poder y son impías hacia una persona? Bien, hacia una persona. Bien, tiene que ver quién es quien impacta, pero es hacia una persona. Bien, no es recomendable operar con más de dos personas para ese tipo de ceders. Dice, los utensilios que ocuparemos se desechan, no, en este caso no se desechan, se mantienen siempre en un lugar específico. Dice, el azufre puede ser en polvo o en piedra o incienso, sí, el azufre puede ser en cualquiera de estas presentaciones. Dice, ¿el ser humano es realmente impío o es que está poseído por un divo o un ibur? Hay ambos procesos, porque recordemos que una cosa es el tikkun, la rectificación que viene a realizar la persona. Bien, entonces esto forma parte de la rectificación. Bien, entonces a veces el impío tiene que rectificar y muchas veces las entidades son enviadas para ello. Bien, recordemos que Hashem es quien las envía precisamente. Bien, vamos acá arribita donde nos quedamos. Dice, si solo conozco a la persona por los medios de comunicación, pero no tengo algo que le pertenece, también es posible, sí, sí es posible, siempre y cuando se canalice la emanación, como dimos las instrucciones. Bien, esto mencionó que sí se puede. Ahora, obviamente hay muchas personas que se cuidan, créame que todos los dirigentes se cuidan de ese tipo de ceders. Bien, por eso también ellos tienen por ahí a sus guías que intervienen espiritualmente. Bien, pero en Kabbalah clipótica esto no los puede exceptuar. Bien, reciben la intervención porque es Kabbalah clipótica, es uno de los niveles más fuertes de operación energética operativa. Dice, si estoy muy lejos del lugar de la tumba, ¿se puede con una foto del antepasado? En este caso, hay que conocer el nombre para que se pueda realizar la Shiva y el Kaddish. Bien. Poner mi foto encima de la foto del antepasado. ¿Se refiere a eso? No. En este caso sí se tiene que realizar operativamente. Bien. Se tiene que realizar operativamente. Dice, en el espejo se debe de ver el reflejo del operador, la silueta. Bien, lo importante es que se genere la silueta por el tema de la sombra. Dice, si no sabemos el resto de dónde están los restos de los antepasados, solo con la prenda la foto del impío hacemos el Kaddish. Bueno, hay que investigar dónde están dónde están esos aquí de modificar la luz. Se tiene que investigar dónde se encuentran. Bien, cuando alguien opera Kabbalah Masí y Kabbalah clipótica, viaja a otros países. Con eso le digo todo, inclusive los rabinos que muchas veces operan en temas de desprendimiento de ebook viajan a otros países. Entonces, tenemos que hacer estas instrucciones de esta forma. Dice, si solo pasa la energía, ¿cómo se queda en nosotros las chispas? Porque volvemos a mencionar, esto es una renovación de energías consecutivas. Entonces, como nosotros ya estamos definidos por los actos de buscar hacer el bien con todos los recursos, eso mantiene, pues es una misma, mantiene la sujeción de chispas. Si la persona de pronto se olvida de seguir haciendo actos de bondad toda esta vida, entonces las chispas disminuyen.
Dice, el altar operativo puede ser nuestro altar de acacia. No, este es un altar completamente diferente. Bien, el de acacia es para sustento exclusivamente. Esto es completamente diferente, porque aquí estamos operando Kabbalah clipótica y Kabbalah Masid. Bien, esto no entra dentro de lo que se enseña para el sustento y la parnasa, es algo diferente. Dice, en la misma habitación que tengo lo de Masid, ¿puedo hacerlo de clipot? Sí, pero no en, pero no en, vamos a llamarlo, no con el mismo altar, son diferentes los altares. Dice, el domingo la luminaria negra y dorada en mi mesa de ceder o donde realiza usted sus ceremonias, sus prácticas meditativas o estudios de Kabbalah. Dice, el martes se hace el corte y el domingo o martes, los martes se hace el corte, bien, todo lo que es el corte. Y en jueves y en domingo se realiza todo lo que es para que se direccione hacia usted. Dice, la prenda de oro puede ser arete o colgante, cualquier prenda mientras sea de oro. Dice, ¿qué hacemos con la hoja que rayamos el séptimo día? Ahí se coloca el nombre del impío. Bien, se coloca el nombre del impío y se recita la plegaria que comentamos. Mira aquí más abajo. Después de 7 días, ¿qué se hace con los elementos del altar operativo? Bueno, en este caso todos estos elementos se tienen que colocar bajo tierra en un lugar que usted conozca. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque si es necesario volverlos a activar, se tienen que realizar, pero siempre tienen que estar bajo tierra, en un lugar donde nadie lo desentierre. Bueno, esta pregunta es de otro tema. Dice, ¿el ceder puede hacerse a favor de un tercero, otro justo, a solicitud, o solo es para uno, es para usted mismo solamente, no se puede hacer por nadie más? Bien, esto es solamente operativo para usted mismo. Bien. Dice, ¿es conveniente disponer de todo lo necesario para hacerlo seguido o se puede hacer en 2 veces? Bueno, no entiendo, no entiendo esto. Si se refiere a culminar el ceder, solamente es en martes la ruptura y en jueves la integración hacia usted. Serían los únicos 2 días que se puede realizar. Dice, ¿cuántos ceder se tiene que hacer? Es una sola vez. Una sola vez. Dice, ¿cuánto tiempo estará el olor en la habitación creando el puente o es permanente? Una vez que se apertura es permanente. Aunque volvemos a mencionar, cuando uno aperturó, ya el olor se vuelve permanente. Bien, porque es consecutivo. Ya si uno rompe el proceso de conexión con las actividades que le van a favorecer, entonces se rompe. ¿Se puede enterrar en casa? Sí, en un jardín. ¿Puede ser una maceta? Sí, también se puede hacer en una maceta. Dice, lo de la tumba se hace antes o después de este ceder. Esto se realiza después del corte. Si nos dimos cuenta, hubo un proceso donde nosotros vamos cortando la emanación del impío. Después de esto ya hacemos los aspectos de la reintegración. Bien, la tumba forma parte del corte. Bien. Dice, ¿el viernes se hace el Kaddish antes de Shabbat? Sí, es correcto. En la tumba se pone mi nombre o el nombre del impío, el de usted, para buscar el favor de los antepasados. Por eso mencionamos que se busca realizar Kaddish y Shiva para ellos. Dice, ¿qué día se va al cementerio? Puede ser jueves o domingo. Bien, Baruch Hashem. Bueno, pues, Baruch Hashem, si no hace tiempo de responder aquí todas las preguntas. Bien, en el Eterno, Baruch Hashem, yo sé que es un ceder que lleva diferentes pasos. Es una práctica, Baruch Hashem, que desde el aspecto de la Kabbalah Masí, de la Kabbalah clipótica, se había mantenido censurado, al menos para el público en general. Sin embargo, las enseñanzas están ahí integradas con diferentes fuentes textuales. Entonces, Baruch Hashem, vuelvo a repetir, esto se puede realizar martes, jueves y domingo. El día menos recomendable es el martes, a menos que tengamos
todas las dudas bien disipadas sobre esta ejecución. Y si no, el martes se realiza el corte, el jueves el redireccionamiento hacia uno mismo y también el domingo. Bien, se tiene que realizar de la caída del sol hasta la medianoche y esperar que siempre sea la luna menguante. Bien, Baruch Hashem, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes estudiando y aprendiendo estos secretos profundos de la Kabbalah Masid. Que el Eterno permita que siempre haya oportunidad de poder intervenir en situaciones caóticas que hoy en día desafortunadamente se encuentran operando en gran parte del mundo. Bien, esto es permitido, Baruch Hashem, para que de esta manera se restablezca la armonía y la presencia de Boreolam siempre esté acompañando a la de todos los justos. Que cada uno de los les bendiga, les a todos, Shabbat y Betrashem. Nos vemos próximamente. Un abrazo con mucho cariño, con mucho aprecio desde la distancia y hasta pronto. Shalom a todos. Les a todos. Shalom a todos. Shalom. Recording stopped. No creo que nadie esté preparado para estas clases todavía. Así que las guardamos para que cuando aprendamos más las podamos hacer. Les